llaman los rollos del mar muerto. Los rollos del mar muerto. Hermanos, ahí encontró en estos vasijas de barro manuscritos que tenían ya más de 2000 años escondidos. Y porque estaban dentro un vasija de barro, estaban muy bien preservadas. Este pastor no entendía lo que había encontrado. Esos rollos, había 7. Eran posiblemente los mismos rollos que Juan el Bautista ayudó para escribir. Y uno de esos 7 rollos se llama las Escrituras de Isaías. Es un hallazgo muy importante y hoy en día tienes que ir para Jerusalén para encontrarlos. Están en un museo que se llama el Santuario del Libro. Hermanos, quiero que entiendas, y la razón por qué te digo esto, es porque el profeta Isaías es el primer y más importante profeta de todo el Testamento Antiguo. Dios usa las escrituras de este profeta en una manera como ningún otro es usado, y por eso se lo llamo a su atención. Hermanos, lo que encontró ese pastor en ese día fueron mayormente casi todos los 66 capítulos de Isaías. Fueron de los más antiguos y nos ayuda a nosotros entender mejor, primeramente, lo que esas personas que vieron a Jesucristo, que escucharon, cómo les comunicó el Señor Jesucristo. Pues si usted abre su Biblia al libro de Isaías, ahí vamos a ir ahora, vas a ver que él habla de la vida, la muerte, el entierro y la resurrección y la obra de Jesús en el cielo. Él habla como ningún otro profeta mayormente sobre lo que sucedió con la vida de Jesucristo. Hermanos, este libro de Isaías es tan importante que Jesucristo mismo lo usó. Voy a pedir por un momento, hermanos, aunque estamos en el libro de Isaías, quiero ir al Evangelio de Lucas por un momento. En capítulo 4, versículo 17, encontramos que cuando Jesucristo ya estaba listo, ya estaba preparado para ser público su ministerio, Él fue a Nazaret en el día del Sabatón y se presentó en el templo. Y ahí encontramos en capítulo 4, versículo 17, estas palabras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesucristo quiso anunciar su ministerio público, usó el libro de Isaías. Después de la muerte de Jesucristo, encontramos los apóstoles compartiendo la palabra de Dios. Y en el Evangelio, una vez más, en los Evangelios encontramos el libro vez tras vez. En el libro de Hechos, que es un libro histórico, hablando de cómo la palabra de Dios se compartió con todos los lugares fuera de Jerusalén, encontramos en capítulo 8 uno de los discípulos de Jesucristo que se llama Felipe. Y Felipe escuchó del Espíritu de Dios que vaya al desierto. Y si quieren abrir sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 8, ahí también, hermanos, vamos a encontrar a Felipe. Y puedes usted mismo ver en versículo 26, permítame, hermanos, Hechos 8, capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco fue
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces ese extranjero desde Etiopía está escuchando, leyendo la palabra de Dios, el libro de Isaías. Dice aquí la escritura, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Hermanos, quiero que tengas en la mente que este hombre estaba tratando de aprender, quería conocer mejor el Cordero de Dios, este Dios de Israel, y divinamente abre su Biblia al libro de Isaías, pero no entiende específicamente qué está leyendo, porque si uno no entiende, entonces batalla. Versículo 31, él le dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñaré. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Escuchen, hermanos, lo que este hombre estaba tratando de entender. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquía, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, en este momento, este eunuco está tratando de entender qué es lo que estoy leyendo. Y no podía. Pero hermanos, en ese día, Felipe le abre los ojos, le explica qué es lo que este hombre está leyendo. Y no sé si tomaste en cuenta, estaba en el libro de Isaías, capítulo 53. Hermanos, voy a invitarte a ti que abres su Biblia al libro de Isaías, capítulo 53. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a hacer lo que Felipe hizo, explicar Isaías 53. Va a ser una bendición para el que está escuchando, para aprender quién es este Salvador, el Cordero de Dios. Hermanos, te invito, por favor, abren sus Biblias a Isaías, capítulo 53. ¿Están listos, hermanos, para entrar en la palabra de Dios? Este profeta es el primer profeta de Dios, del Testamento Antiguo. Este libro es el mejor preservado en todo tiempo. Es el único libro que te va a dar esta información cientos años antes de Cristo. Entonces, si tienes tu Biblia abierta, quiero recordarte, hermanos, que cuando miras a tu Biblia, miras capítulos, versículos, esos números no fueron original. Alguien después los puso ahí para mejor poder encontrar escrituras. Pero en el original, capítulo 53, no empieza donde su Biblia lo tiene. Para entender dónde realmente empieza el capítulo, se tiene que ir a capítulo 52. Entonces regresa un capítulo, Isaías 52, y ahí vas a versículo 13. Isaías 52, versículo 13, es el real principio de ese capítulo. Y ahí tal vez lo miras, tiene un título, Sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Han encontrado, hermanos, Isaías 52, versículo 13? Ok. Aquí, hermanos, voy a tratar de explicarte todo el capítulo. Y no se preocupe, no voy a durar más de 4 horas, ok. Vamos a estar muy breve. Pero sí vamos a entender mejor. Y hermanos, quiero que te maravilles en lo que el Espíritu Santo comunicó por medio de Isaías. Nadie en el mundo, ni los apóstoles, entendieron lo que estaban leyendo. No fue hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo que sus ojos fueron abiertos, que por la primera vez entendieron este libro. Y ese beneficio tenemos nosotros,
Poder estudiar este capítulo y ver cuál fue el mensaje que Dios usó, el primer profeta en el mayor libro, para comunicar a su pueblo. Entonces entramos, Isaías capítulo 52, versículo 13 dice esto: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hermanos, quiero que se acuerden que en esta escritura todavía no conocen de Jesucristo. No entienden. En la mente de los judíos, ellos han sufrido mucho y están desesperados para que llegue este Mesías. Pero ellos estaban confundidos con este libro, igual como el eunuco. Ellos no entendían, porque a veces leen el libro y dicen, vemos un siervo que sufre. Pero en otros lugares leemos un rey que gobierna. Un siervo que sufre, un rey que gobierne. ¿Cuál es? Tal vez, decían los judíos, hay dos Mesías. Tal vez hay dos Mesías, uno que viene para sufrir y uno que viene para la victoria. En la mente de los judíos era posible que iba a haber dos siervos, dos Mesías. Usted y yo sabemos mejor, ¿verdad? No hubo dos, es uno que viene dos veces. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la pregunta que hacen hoy en día y el debate que encuentro yo entre los profesores de universidad, varios profesores de teología, hasta con los judíos mismos, rabbis, el debate es en este versículo: ¿quién es el siervo aquí? Muchos de los rabbis rabínicos hoy en día dicen, es obvio, es Jacob. Es Jacob. Otros dicen, no es Jacob, es Israel. Es la nación de Israel. Y podemos ver varias escrituras que tal vez dan evidencia de eso, que el siervo es la nación de Israel. Hermanos, no creo que eso es cierto, porque hay otros detalles que ver para identificar quién es este siervo que Dios va a prosperar, que será engrandecido y exaltado y será puesto muy en lo alto. Pues hermanos, cuando lees aquí, dice aquí, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Hermanos, primeramente tenemos que ver algo. Aquí en estos versículos vemos que quien sea el siervo, el Señor tiene un plan por él. Dice, este siervo es tan importante que es mayor que Jacob, es mayor que Abraham, es mayor que Moisés, es mayor que cualquier profeta. Y eso incluye el quien es por venir, Juan el Bautista. Hermanos, quien sea el siervo es reconocido como uno que viene para sufrir, uno que viene para tener victoria, y él va a ser levantado, exaltado más que cualquier otro ser humano en todo tiempo. ¿De quién crees que estamos hablando? Amén. Qué bueno que hay algunos astutos despiertos en esta mañana. Dice aquí en este versículo que su siervo será prosperado, será engrandecido. Versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí, hermanos, empezamos el debate, porque un judío me va a decir, Pastor Luis, estás equivocado, está hablando de la nación de Israel. Mira cómo la nación ha sufrido bajo Faraón en Europa. Mira cómo han sufrido hasta en estos últimos siglos bajo Hitler. Ningún pueblo ha sufrido como Israel. Es cierto, tienen razón. Y hermanos, quiero que tengas esto en la mente, solo porque voy a hablar más de esto en otro día. Israel ha sufrido mucho, y mucho de sufrimiento ha sido a las manos de cristianos. Tenga eso en la mente. No es buenas nuevas,
no es algo que nos gusta escuchar, pero mucho del abuso, mucho del sufrimiento de los judíos ha venido por las manos de los cristianos. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, desde ese tiempo en adelante, muchos creían, ¿quién mató a Jesucristo? En Roma, con los primeros papas, ellos anunciaron, ¿quién mató a Jesús? Los judíos. Desde esos tiempos, la iglesia cristiana ha hecho todo para tener venganza sobre ellos. Eso es otro tema para otro día, pero quiero que entiendas por qué este debate es tan intensivo. Es un debate entre judíos y cristianos. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Es Israel o es Jesucristo? Pues sabemos, hermanos, que sí hay alguien que ha sufrido más que Israel, ¿verdad? Y lo vemos aquí, dice que se asombraron de él muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice aquí versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice, hasta los más grandes en este mundo, Dios les va a dar evidencia. ¿Quién es este siervo que hemos rechazado? ¿Quién es este siervo que no abre la boca? Ustedes saben, hermanos, ¿quién es? Jesucristo, amén. Entonces entramos en capítulo 53, pero antes de eso, hermanos, quiero que miren algo aquí en versículo 15. Dice que él a muchas naciones, así asombrará él a muchas naciones. Si yo le pregunto hoy en día a un judío, todo este sufrimiento de Israel, ¿cómo te ha beneficiado? Van a decir, no nos ha beneficiado, hemos sufrido mucho. Entonces, ¿cuál es lo bueno que salió de tu sufrimiento? Pues, somos más fuertes como país, estamos más unidos, nos sentimos bendecidos. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué beneficio más? Para sufrir tanto como ustedes han hecho como país, tiene que haber algo más. Y hermanos, esto es parte de mi evidencia. El sufrimiento de la nación de Israel, aunque mucho fue a las manos de cristianos, aunque han sufrido más que cualquier otro país, el sufrimiento no les ha beneficiado. Pero con Jesucristo, cuando preguntas, ¿qué beneficio fue con el sufrimiento de Jesucristo? El sufrimiento de Jesucristo ha sanado las naciones. Por Él mismo ha sido perdonado nuestros pecados. Por el sufrimiento de Jesucristo, todo el mundo ha sido bendecido. Amén. Por eso sigo diciendo, el siervo es Jesucristo. Pero aquí está el problema, hermanos. Es un problema que estoy tratando de arreglar hasta aquí en esta iglesia. En capítulo 53, versículo 1, el siervo que escribió esta palabra, Isaías, dice esto: ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está escuchando esta mañana? ¿Quién está abierto para que el Espíritu Santo le dé iluminación? ¿Quién va a recibir este mensaje? El mismo profeta, él entiende que hay resistencia. Van a estar pensando del cafecito, del lonche, de esta tarde, no sé de qué están pensando, pero el siervo mismo dice, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a recibir? Porque él sabe, va a ser muy difícil. Y específicamente es difícil para los judíos. Hermanos, yo no tengo nada en contra. Judaísmo es el pueblo escogido de Dios. Pero sí están perdidos. Necesitan a Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Amén. Ellos necesitan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí es donde el siervo, el autor, empieza a explicar por qué es que batallan tanto. Dice mismo aquí en versículo 1,
Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseamos. Lo que dice aquí Isaías es esto: y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Aquí está la razón por qué batallan. Cuando buscas esa frase, el brazo de Jehová, siempre el judío tiene en la mente el poder de Dios. Fue con una mano poderosa que Dios rescató su pueblo de Egipto. Fue con un brazo fuerte que Dios llama a su pueblo. Siempre en la mente de los judíos, cuando se refiere al brazo de Jehová, está hablando de la fuerza de Jehová. Nadie tiene igual el poder de Dios. Y luego Isaías dice: pon en tu mente lo más eficaz, lo más poderoso, la fuerza mayor de Dios se va a activar. Entonces el judío dice: gloria a Dios, muéstramelo. Y aquí está la confusión. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que lo deseamos. Hermano, lo que está diciendo aquí Isaías es que quieres ver el poder de Dios, pero cuando buscas el poder, no vas a encontrar algo que parece poder. Vas a creer que es debilidad. Porque, hermanos, en este mundo hay muchos beneficios, hay muchas cosas que te dan una ventaja en este mundo. Hay que ser honestos, ¿ok? ¿A quién crees que le va mejor en este mundo? ¿Gente hermosos o gente feos? ¿A quién crees que le va mejor? ¿Los ricos o los pobres? ¿Los fuertes o los débiles? ¿Los conectados o desconectados? Entonces, hay ventajas en este mundo, ¿verdad? Si eres atractivo, si tienes buenas amistades, si tienes dinero, si tienes influencias, todo eso es poder, influencia. Y lo que dice aquí el profeta Isaías: Dios va a mostrar un poder que nunca has visto. Es mayor que cualquier momento poderoso que has visto en toda la historia del mundo. Pero cuando lo miras, dice: no lo miro. ¿Cómo es posible ver tanto poder, pero no hay ventajas? Cuando Dios viene, no viene con sus músculos grandes, fuerte, atractivo, no. ¿Cómo dice aquí que viene el Señor? ¿Cómo va a mostrar su poder? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Una plantita en tierra seca, débil, quemándose bajo el sol. ¿Cómo me dices que me vas a presentar poder, pero me muestras algo tan débil? Aquí el profeta está profetizando y te está anunciando la venida del Mesías, el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo vino Dios en la encarnación? Dios Todopoderoso vino a la tierra en forma de bebé. Un niño, un bebé en una cuna. ¿Miras poder en un bebé? No. Y disculpa, pero cuando nace un bebé, solo la madre dice que es hermoso. Feíto, débil. Hermanos, no tiene ninguna ventaja, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí: te voy a mostrar el poder de Dios. Y cuando dicen: muéstramelo, mira algo tan débil, tan chiquito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos va a enseñar algo así? Pues, hermanos, seguimos aquí. Habla de este hombre que va a nacer en Belén. No vemos la mayor parte de su vida, pero sabemos que crezca para ser un hombre pobre en Galilea, un carpintero sencillo, no tiene poder político
no es muy conocido entre el pueblo, nadie le da atención. La única que se quiere casar con él es una niña más pobre que él, más afuera del pueblo, en Nazaret. Nadie más le va a dar interés, su propia mamá. Es la única que le va a dar atención. Sí saben, hermanos, que Jesucristo nunca fue casado. Ninguna mujer lo buscaba, ninguna mujer dijo, yo me quiero casar con él, ¿no? Aunque muchos hombres han escrito libros llenos de mentiras sobre él, Jesucristo nunca se casó. Ninguna mujer lo encontró atractivo. Pero eso es otro tema para otro día, ¿verdad? Empezamos, ya sabemos aquí por el profeta el nacimiento, un bebé muy vulnerable. Versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y no lo estimamos. Aquí, hermanos, usa una frase 2 veces, fue despreciado. ¿Sabes qué significa esa palabra despreciado? ¿Lo has escuchado la palabra, hermanos? Despreciado quiere decir que alguien te mira y no les importa, porque no te valoran. Cuando desprecias a alguien, imagínate en tu mente, hay alguien en una esquina, se está muriendo de hambre, tal vez tiene heridos. Pero, ¿qué haces cuando y te están extendiendo la mano por ayuda? ¿Qué hace la mayor parte de la gente? No lo mires, no lo mires. Mire para allá. No lo valoras, no te importa ni lo quieres ver. Dice la Escritura que Jesucristo, Él nace humilde y Él va a crecer y va a sufrir en este mundo, y a nadie aparte de su propia mamá le va a importar. Nadie le da atención, nadie se preocupa por Él. Hermanos, no sé si has visto, hasta me da mucho lástima cuando leo en las Escrituras que Jesucristo andaba con sus discípulos y ya en la tarde, en la noche, todos los discípulos fueron con sus familias, fueron con sus familiares. ¿Y qué pasó con Jesucristo? ¿Quién lo invitó a la casa? ¿Quién le dijo, maestro, venga conmigo? ¿Dónde vas a dormir? Pues aquí, bajo este árbol. No, ¿cómo que vas a dormir afuera? Ven, yo tengo cama para ti, maestro. ¿Qué vas a comer? Pues aquí hay entre las plantas un fruto, algo. No, ¿cómo que? Usted va conmigo, maestro. Usted va a comer en mi mesa. Aquí te vamos a cuidar. ¿Quién miras que cuidó a Jesucristo? Nadie. Hasta sus propios discípulos, todos fueron a sus casas, a sus camas, a sus mesas, y ahí dejaron a Jesucristo solito. Y el único quien habló con él era su papá. La mayor parte de la vida de Jesucristo, hermanos, andaba solo. Nadie lo apreciaba, a nadie le importaba si come, si duerme, solo todos querían usarlo. Dame, ayuda, enseña, predica. Pero nadie se preocupó por él. Dice aquí en las Escrituras, hermanos, que fue despreciado y que la gente, en lugar de verlo, cambiaron la cara. Ni te quiero ver, voy a cerrar mis ojos, no te escucho, no te miro, sufre solo. Hermanos, el profeta está anunciando el gran poder de Dios, pero cuando miras el poder, miras a alguien humilde, despreciado. Amén. ¿Miras por qué los judíos batallan con esto? Ellos quieren un Mesías que viene como conquistador, pero las Escrituras presentan un siervo, un cordero de sacrificio. Versículo 4. Dice aquí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 4 sigue hablando de su sufrimiento.
Hermanos, Juan capítulo 1, versículo 11 dice que Jesucristo vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Y dice que Él sufrió mucho. Y cuando la gente vio los sufrimientos de Jesucristo, lo que les llegó a la mente fue esto: ¿qué ha hecho este hombre que Dios lo odia tanto? La mayormente de los judíos, cuando vieron a Jesucristo, ellos creían que Dios lo estaba juzgando. En la cruz de Calvario hubo muchos judíos que vieron y dice, wow, qué feo está terminando este hombre en la cruz. Pero ¿sabes qué? Lo merece. No sé qué hizo, pero lo que hizo por seguro lo merece. Él está sufriendo como ningún otro y lo merece. Una pregunta para ti, hermanos. ¿Mereció Jesucristo lo que Él experimentó el día que entregó su vida? Siendo disfigurado, siendo abandonado, su cuerpo azotado. Cuando le cortaron su cuerpo, cuando abusaron, lo dejaron desnudo, toda la vergüenza. ¿Qué dice aquí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Wow. Y aquí, hermanos, podemos ver los beneficios para ti y para mí. ¿Tienes dolores, hermanos? ¿Tienes sufrimientos, cosas que te dan vergüenza? Sí. Hermanos, quiero que entiendas. Tienes que entender la diferencia entre culpa y vergüenza. Cuando uno siente culpa, dice, he hecho algo malo. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo malo? Eso es culpa. Cuando tienes culpa es porque has hecho algo malo. Pero lo que vemos, hermanos, es que es esta otra palabra, estos sufrimientos que Él ha dado, no tienen que ver con algo que ha hecho. Es cuando alguien dice, soy mal, y nos da vergüenza. Ese sufrimiento. Dice en versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, hermanos, sufrió por tus dolores, tus vergüenzas, tus culpas. Amén. El profeta está anunciando todos los beneficios que el Mesías nos va a dar a nosotros. Y hermanos, uno tiene que ver aquí, sigue versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estaba viendo un YouTube video y había un pastor de ovejas y en lugar de un cerco hizo una estanca, un pozo alrededor de su rebaño. No creo que fue muy inteligente esa idea, porque hubo una oveja que quería cruzar y se caía en el pozo y ahí estaba, las patas ahí queriendo correr, no podía. Y el pastor de ovejas viene y la oveja era grande, pesadita, y se metió ahí en el pozo y está luchando para sacar la oveja y al fin rescate la oveja y la oveja empieza a correr, pero entre 5 segundos da vuelta y se tira en el pozo otra vez. ¿Qué crees que tenía que hacer el pastor? Lo hizo otra vez, da vuelta y en el pozo. Hermanos, la oveja no es muy inteligente. ¿Pueden decir amén? ¿Por qué crees que Dios dice que somos ovejas? Aunque nos avisa, nos enseña, nos muestra. ¿Y qué hacemos vez tras vez? Por eso tomamos la Santa Cena cada mes. Es muy importante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, aunque somos, tontos, ignorantes como ovejas, Cristo, por su gracia y misericordia, nunca se cansa de rescatarnos. Y por medio de Él, nuestros dolores, nuestras vergüenzas y nuestras culpas
son sanados. Amén. Aquí vemos, hermanos, el inocente que sufre por el culpable. Regularmente, hermanos, antes de COVID, ofrecíamos pan para la Santa Cena. Ahora te damos una copita, ¿verdad? Y tiene pan. Pero el pan de antes, si se acuerdan, es un pan de judíos, se llama matzo. Matzo, ¿sí lo conocen? Ese matzo, hermanos, quiero que entiendas, es un pan que nos recuerda que Jesucristo dijo, Él es el pan de vida. Amén. Él es el pan de vida. Y ese pan, si lo miras, tiene marcas donde se quemó. Son llamas. Por sus llamas fuimos sanados. Y tiene hoyos el pan. Eso muestra que Él, por su cuerpo, sufrió. Y por Él tenemos la vida nueva. Hermanos, vamos a continuar aquí. Dame un momentito aquí, hermanos. La Biblia sigue aquí, hermanos, hablando del preparamento. En Isaías 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido nos abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y su dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 10, hermanos, habla de la resurrección de Jesucristo. Aquí es donde dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. El último versículo, porque queremos llegar a la Santa Cena. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Hermanos, vamos a tomar un momento de oración y nos vamos a preparar. Lo que quiero que hagas en este momento, hermanos, es prepare tu mente para la Santa Cena. Hermanos, en este momento quiero que pienses en qué condición está tu vida. ¿Eres como oveja descarriada? ¿Eres como uno que se ha perdido en su camino? ¿Quién es el buen pastor que siempre te busca? ¿Quién es el buen pastor que siempre te limpia, te prepara de nuevo? Hermanos, en esta noche quiero que pienses en esa cruz de Calvario, donde Cristo sufrió como ningún otro, donde Él fue despreciado, donde Él sufrió por nuestros dolores y nuestras culpas. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Oh, me cuesta al pensarlo. Tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando en la
tú cuando expiro ahí. Viste tú cuando expiro ahí. Oh, me cuesta al pensarlo, tiemblo, viste tú cuando expiro ahí. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando enterrado fue. Oh, me cuesta al pensarlo, tiemblo. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando Él resucitó. Viste tú cuando Él resucitó. Oh, me cuesta al pensarlo, tiemblo. Viste tú cuando Él resucitó. Oh, me cuesta al pensarlo, tiemblo. Viste tú cuando Él resucitó. As we come to share the Lord's Supper, Nos juntamos aquí para tomar parte en la Santa Cena. I want to remind you Queremos recordar a ustedes that the Lord's Supper is for believers, que la Santa Cena es para los creyentes, disciples of Jesus Christ. discípulos de Jesucristo. So if you're here and you're not a believer, Y pues en este caso, si no eres un creyente, we politely ask that you refrain from taking the elements this morning. pedimos que no tomen parte en los elementos esta mañana. Don't be embarrassed. We're not judgmental. No estamos juzgando a ustedes. For those of you watching online, Para ustedes que están viendo en línea, please take a moment to get what you need to join us because we want you to be a part of this. por favor, tome el tiempo para agarrar lo que necesitas. También queremos que ustedes tomen parte en esto. And for all of you here right now, Y los que están aquí ahorita, take your elements and remove the two lids. por favor, tomen los elementos y quiten los dos tapones. I'm going to read to you from the book of Jeremiah, Vamos a leer del libro de Jeremías, chapter 31. capítulo 31. The day is coming, says the Lord, El día viene, dice el Señor, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. donde vamos a hacer un nuevo pacto con la gente, la casa de Israel y con la casa de Judá.
This covenant will not be like the one I made with their ancestors no como el pacto que hice con sus padres, when I took them by the hand en que tomé su mano and brought them out of the land of Egypt. para sacarlos de la tierra de Egipto, They broke that covenant, porque ellos invalidaron mi pacto. though I loved them as a husband loves his wife, says the Lord. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. But this is the new covenant I will make with the people of Israel after those days, says the Lord. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. I will put my instructions deep on their hearts. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. I will be their God, and they will be my people. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. And they will not need to teach their relatives, saying, You should know the Lord. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. For everyone, from the least to the greatest, Porque todos me conocerán, desde el más pequeño will know me already, says the Lord. hasta el más grande, dice Jehová. And I will forgive them their wickedness, Porque perdonaré la maldad de ellos, and I will never again remember their sins. y no me acordaré más de su pecado. Out of God's love for hopeless sinners, Del amor que viene de Dios a los pecadores, as we all are, como nosotros somos. God Dios. gave his son Jesus Christ Él nos dio su Hijo Jesucristo to become one of us, a ser uno de nosotros, to reveal the character of God to us. a revelar el carácter de Dios a nosotros. He was born, Él nació one of us, to suffer for us como uno de nosotros para también sufrir como nosotros. and to die for us Y últimamente a morir por nosotros upon a wooden cross. sobre una cruz. That as the prophet Jeremiah spoke, Que como Jeremías había dicho, he will forgive our wickedness Él perdonará nuestros pecados and remember our sins no more. y nunca recordará ellos. I want you all to reflect Queremos que ustedes reflexionen upon the journey Jesus took to the cross for us. sobre el viaje que Jesús tuvo para llegar a la cruz. Close your eyes as you do so Cierra sus ojos and picture what you might have seen. y piensan de tal vez lo que hubieras visto. Reflect upon the fact that they stripped Jesus of his clothes. Reflexionar que sobre la realidad que le quitaron su ropa, They humiliated him. lo humillaron, They took a crown of thorns and pressed it on his forehead tomaron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza. so that the thorns went into his head Y lo hicieron con tan fuerza que las espinas entraron a su cabeza and blood came streaming down y it. la sangre empezó a ser derramada. They whipped him, Lo azotaron, they flogged le him, pegaron, and tore away the flesh from his body. hasta el punto que le empezaron a romper la piel y la carne de su cuerpo. They beat him with Le rods. pegaron con palos. They made him carry his cross to Calvary. Lo forzaron a que lleve su cruz hasta el Calvario. And there they nailed his hands and feet to the cross Y ahí lo clavaron a la cruz and left him to y die. lo dejaron ahí para morir. Stand before the cross Que estén parados enfrente de la cruz and reflect on the sacrifice, y reflexionar sobre el sacrificio, the suffering, el sufrimiento and the pain Jesus endured for you. y el dolor que Él soportó por nosotros. To stand at the front of the cross Estar enfrente de la cruz is to stand in the front es para estar enfrente of a glorious exhibition of God's love, de una exhibición gloriosa de Dios, a love meant for us. un amor que es intentado a nosotros. At the foot of the cross, Al frente de la cruz, our sins are forgiven. nuestros pecados son perdonados. We are restored. Nosotros somos restaurados We are healed. y somos sanados And we are cherished y somos apreciados because of God's grace freely given to us. por la gracia que Jesús nos ha dado tanto a nosotros. In 1 Corinthians chapter 11, En 1 Corintios capítulo 11, the Apostle Paul tells us, el apóstol Pablo nos dice, Whoever therefore eats the bread or drinks the cup de manera que cualquiera que coma de este pan o bebe de esta copa the cup of the Lord in an unworthy manner, del Señor indignamente, will be guilty concerning the body and blood of the Lord. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Let a person examine himself then, Por tanto, vuélvase cada uno a sí mismo and so eat of the bread and drink of the cup. y coma así del pan y beba de la copa.
For anyone who eats and drinks without discerning the body El que come y bebe indignamente, eats and drinks judgment on himself. sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. In reality, En realidad, no one is worthy to take the Lord's Supper. ninguno de nosotros somos dignos de tomar parte en la Santa Cena. We are all sinners saved by grace. Todos nosotros somos pecadores que han sido salvados por gracia. So right now, Y pues ahorita, let's spend some time to spiritually prepare ourselves tomemos unos momentos para prepararnos espiritualmente to take the Lord's Supper a tomar la Santa Cena. by taking a few moments in silent prayer, Tomar unos momentos en oración silencia, examining our hearts, examinando nuestros corazones, confessing our sins, confesando nuestros pecados and rejoicing y también regocijando that God has made us worthy to enter into His presence que Dios nos ha hecho dignos a entrar a su presencia through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Let's pray. Oramos. As we partake of the Lord's Supper this morning, Tomamos parte en la Santa Cena esta mañana we remember. y recordamos That it's our sin que es nuestro pecado that sent our Lord Jesus to the cross. que mandó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. We remember His suffering Recordamos su sufrimiento and His death y su muerte that has set us free que nos ha liberado from a past we cannot change de un pasado que no podemos cambiar and has opened us to a future y nos ha abierto a un futuro filled with your salvation llenado con tu salvación and that we look forward to spending que estamos emocionados a ver with you for all eternity to come. cuando estemos contigo por toda eternidad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.